Hola a todos. Bien, en el video anterior vimos lo que es un subespacio vectorial. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser varios ejemplos, subespacios vectoriales. Este tema es un poquito más sencillo, sobre todo por lo siguiente, ¿no? Un subespacio vectorial hay que entender varias cositas, que bueno, la voy a repetir aquí, que hay que recordar que un subespacio vectorial es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Esperen, ya no sé escribir. Espacio vectorial. Espacio vectorial por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente debe de venir de un espacio grande, ¿no? Aunque generalmente de eso se trata. Y luego varias de las propiedades de espacio vectorial las hereda del espacio grande. Recuerden que ya sabemos que el espacio vectorial grande ya es un espacio vectorial. Y pues obviamente para saber que algo es un espacio vectorial se necesitan tres cosas. Uno, que el cero está en el espacio vectorial, que si alfa y beta están en W, entonces alfa más beta deben estar en W. Y tres, que para todo escalar y para todo alfa en W, A por alfa está en W, ¿no? Entonces, estas más o menos son las cosas que deben de aprenderse para este tema, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Son bastante divertidos, a mí esta parte me agrada. Por ejemplo, fíjense, vamos a trabajar con las matrices, sea W, bueno, sea B, el espacio de todas las matrices 2×2. Ya sabemos que este es un espacio vectorial, entonces aquí le ponemos, ¿no? Ya, bueno, sabemos que es un espacio vectorial, Ahora de este voy a sacar un subconjunto W, que va a ser que, va a ser todas las matrices simétricas. ¿Qué es una matriz simétrica? Bien, una matriz simétrica es que las entradas sean, las mismas, ¿no? Voy a poner aquí, ¿qué significa definición? Una matriz es simétrica si cumple. Recuerden que a una matriz la habíamos denotado por A y J, ¿no? ¿Se acuerdan? Y bueno, en particular se va a cumplir que es simétrica si A y J es igual a AJI. O sea que sus entradas opuestas son iguales. En este caso, como estamos trabajando con una matriz 2×2, pues una matriz simétrica sería aquella, vamos a poner aquí A12, A21 y A22. Es aquella matriz en donde sus componentes que están fuera de la diagonal, a esta de aquí se le conoce como diagonal, son iguales. En este caso, la matriz es simétrica si A21 es igual a 1,2, que es lo que está acá arriba, ¿no? Aquí, ¿no? Para todo IJ, que que es igual a de 1 hasta n, ¿no? En general. Bueno, esto es una matriz simétrica, por ejemplo, para una matriz más grande, A12, A13, A31, no, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ajá. Esta de aquí se conoce como diagonal principal. Ajá. Y va a ser simétrica si este es igual a este, si este es igual a este y si este es igual a este. Si ven, simétrica porque como que si aquí agarran un eje y los pasan para acá, deben de ser iguales. De otra manera se debe decir que este y este son iguales, o que A31 es igual a 1,3, o que A23 es igual a 3,2, ¿no? Que es lo que está aquí. Bien, pero nosotros vamos a fijarnos nada más en las matrices simétricas 2×2. W va a ser ese conjunto. ¿Ok? Entonces vamos a poner algunos ejemplos de W, ¿no? Fíjense que también puedo escribir a W visto de la siguiente manera. Las A, B, C y D, que son elementos de las matrices 2×2,
con entrada en los reales, tal que, y aquí podemos poner cuál es la propiedad que distingue a estas matrices de todas las matrices 2×2. En el particular aquí, como quiero que sean simétricas, tal que C sea igual a B. Es decir, que estas dos son iguales. Otra manera de ponerlo sería que W pues sería aquellas matrices en donde pues estas son iguales. Entonces voy a poner la misma letra, ¿no? Por ejemplo, B. Y estas sí pueden ser diferentes. Y ya, ¿no? Con esto aseguro que es el conjunto de las matrices 2×2 que tienen la entrada 2, 1 igual a la 1, 2. Entonces eso de aquí va a ser el subespacio que yo voy a extraer de B. Si se dan cuenta, pues B tiene muchas matrices, ¿no? Digamos que esto es B. Y aquí están las matrices, por ejemplo, que solo tienen cosas en la diagonal y así, ¿no? Por ejemplo, la identidad sí es una matriz simétrica, ¿no? Bueno, entonces esas no. Otra, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Esta matriz vive por aquí en el espacio B, pero esta no va a vivir en W. W va a ser un espacio en donde, pues lo que se debe de cumplir es que en sus diagonal, bueno, estas y estas deben ser iguales. Entonces todas esas matrices están en esta bolsa y pues se distingue de todas las otras matrices que no son de esa manera, ¿vale? Entonces fíjense que algo importante que quiero que recalcar, que a lo mejor en los espacios vectoriales no lo tenía en cuenta, es que si yo agarro un elemento alfa en W, ¿qué significa agarrar este vector? Significa que alfa es ¿qué? Eso va a implicar que alfa es una matriz que cumple con ciertas propiedades, en este caso, que estas dos sean iguales. Ahora si agarro beta en W, entonces pues beta va a tener otras entradas diferentes a esta. Lo voy a poner así para no olvidarme. Ajá. Y entonces eso significa agarrar un vector en cierto espacio, caracterizarlo con las propiedades que estoy poniendo acá arriba, en este caso estas de aquí, ¿sí? Si no tengo ninguna característica que las represente que están en W, por ejemplo gamma que esté en B, pues pongo entradas arbitrarias, ¿no? Por ejemplo X, Y, Z y W. Nada más para cambiarlas de estas, ¿no? Fíjense que todas estas pueden tomar cualquier valor, entonces en este caso no son matrices simétricas, sino pueden ser cualquiera, no tienen ninguna propiedad. En este caso sí tienen una propiedad importante, que bueno, que es que estas son iguales, ¿no? Si ven no es mucha diferencia, pero con eso restringe a muchas matrices. Bien, ahora la pregunta es, ¿W es un subespacio vectorial? W es un subespacio vectorial. Espacio vectorial. Ajá. Bueno, para saberlo tenemos que demostrar las tres propiedades. Primero, uno. Y en forma de pregunta, ¿no? Bueno, vamos a demostrar o como quieran ponerle, ¿no? Vamos a poner en azul porque no lo hemos demostrado. Pero, pero bueno, lo ponemos así, ¿no? 0 está en W. Vamos a poner así con signo de interrogación. Y bueno, ¿qué necesitaríamos para que 0 estuviera en W? Entonces, como 0 está definida como la matriz 0, 0, 0, 0, porque recuerden que estamos hablando de la matriz 0 de las matrices 2×2, y en particular, pues esta entrada de aquí y esta entrada de aquí son iguales, y la entrada, vamos a ponerlo así como, ¿cómo lo pondremos? La entrada así, la entrada 1, 2, ajá, es igual a la entrada 2, 1. Por lo tanto, 0 pertenece a W porque cumple con la característica que debe de tener un vector en W. Eso es creo que lo más importante de subespacios vectoriales. Identificar a los vectores y saber que se encuentran en este conjunto. Sé que este ejercicio debería ser como para cálculo 1, pero bueno, es algo, o sea, no tenga que recalcarlo tanto, pero pues algo que generalmente uno viene rezagando un poquito. Bueno, lo importante es eso, ¿no? Que estas de aquí sean iguales. Y como en el caso del 0 sí se cumple eso, entonces, pues esto es este de aquí sí pertenece a W. 2. Que es que si alfa y beta están en W, entonces alfa más beta también debe de estar en W. Esto es lo que debo demostrar. Tengo que empezar de aquí y demostrar que alfa más beta está en W. ¿Con qué suma? Con la suma que está definida en B, que es la suma de las matrices 2×2, que ya la sabemos. Entonces, como alfa y beta están en W, entonces alfa, ¿cómo debe de ser? Debe ser A1, B1, B1, C1. Vamos a ponerle así C1 para que no nos perdamos de letras.
Es decir, estas dos son iguales. Si no son iguales, no pertenece a W. ¿Sí ven? Esa es la importancia. Y beta, ¿no? Beta, pues A2, B2, B2, C2. Ajá. Entonces ambos pertenecen a W por la misma razón, ¿no? Que cumplen con esta propiedad, que estas dos de aquí son iguales. Perdonen por mencionarlo tanto, pero es importante que ustedes lo entiendan. Entonces, alfa más beta, ¿qué es? Alfa más beta, pues sabemos que es la suma entrada por entrada. Ya lo voy a poner aquí directamente la entrada, que sería A1, A2 más A2, B1 más B2, B1 más B2 y C1 más C2. Ahora, este de aquí, esta matriz resultante de haber sumado estas alfa y beta, ¿pertenece a W? Sí. ¿Por qué? Porque la entrada esta es igual a esta entrada. No sé cómo ponerlo. Vamos a poner y esto se puede ver que en entradas, que sería por ejemplo D11, D12, D21 y D22, ¿no? En este caso, D12 y D21 son iguales. Por lo tanto, alfa más beta pertenece a W. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que hice? Agarré dos elementos que están en W. Sé que están en W porque cumplen con estas propiedades. Ajá, la sumo con la suma que ya se conozco y veo si el resultado también cumple con la misma propiedad que estoy exigiendo. En este caso, que la entrada 1, 2 y 2, 1 sean las mismas. Entonces, si se cumple, por lo tanto, alfa y beta está en W. Y 3, hay que demostrar que para todo A en R y alfa en W, A por alfa está en W. Ajá, tengo que demostrar esto. Y se va a hacer de la misma manera que el ejercicio anterior. Voy a agarrar un alfa que esté en W. Eso va a implicar que alfa pues debe ser como A, B, B, C. Aquí le voy a cambiar este escalar, ¿no? Para que no se confunda con esta. ¿Qué escalar sea? Bueno, M. Entonces, aquí vamos a ponerle M también. Vamos a borrar eso. M. Ahí está. Y entonces, ahora voy a calcular cuánto vale M por alfa. M por alfa, como sabemos, sería M por la matriz A, B, B y C. Y esto multiplica entrada por entrada, ¿no? MA, MB, MB, MC. Y fíjense, otra vez, esta matriz resultante tiene la misma propiedad de que tanto la entrada 1, 1, 1, 2 como 2, 1 son iguales. Por lo tanto, M por alfa pertenece a W. Y así, un por lo tanto gigante, finalmente W es un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque cumplió con vectorial. Porque cumplió con las características que estábamos pidiendo, ¿no? Las tres características. Entonces, fíjense, es interesante un poquito, pues, analizar estos problemillas. Y bueno, hay muchas más cosas que podemos definir. Vamos a, este video va a ser de puros ejercicios. Y fíjense que vienen unos muy interesantes. Que bueno, que podemos checar aquí. Estos son del Hoffman, el problema 1. Hoffman, el problema 1. Y trae varios incisos. Dice, ¿cuál de los siguientes subconjuntos? En este caso B va a ser Rn. Recuérdense que Rn son aquellos vectores que tienen n entradas, donde estos de aquí pues son entrada en los reales, ¿no? La suma es entrada por entrada y la multiplicación es igual, ¿no? Multiplica cada entrada. Entonces ahora voy a agarrar tres conjuntos. Vamos a agarrar primero el inciso A, que dice, voy a agarrar todos los vectores, tal que alfa, tal que A1 sea positivo. Ajá. Positivo, sí. Ajá. Voy a agarrar todos los vectores que sean positivos. Entonces, fíjense. W1, que lo voy a tomar así, es eso, ¿no? Son todos los vectores que, fíjense, lo voy a poner ahora de otra manera. Son aquellos vectores en Rn, ajá, tal que A1 es mayor que 0. Y aquí, fíjense, pongo con qué estoy trabajando y la propiedad que los caracteriza. Aquí, por ejemplo, en clase les preguntaría, díganme un vector o un ejemplo de un vector que pertenezca a W1. Pues 1, menos 3, menos 5, así hasta menos 7, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Donde estos pueden ser lo que sea. Entonces, fíjense, este de aquí sí pertenece a W1. ¿Por qué? Porque la primera entrada es positiva. Díganme un vector que no está en W1. Bueno, un vector que no está en W1 sería, por ejemplo, menos 7. Y que estos sean así, como quieran. Ajá. Este de aquí no pertenece a W1. ¿Por qué? Porque la primera entrada no es positiva.
Y así es como caracterizamos a W1. Primero hay que entender bien con qué es lo que estamos trabajando. Sí, ¿no? Entonces vamos a demostrar, o la pregunta ¿es espacio, es subespacio? ¿Es subespacio W1? Entonces, bueno, para saber esto, pues tenemos que ver las propiedades, ¿no? Como que se intuye un poco que no lo es, ¿no? ¿Por qué creen? Está raro, ¿no? ¿No lo intuyen ustedes? Bueno, no les puedo preguntar, ¿no? Pregunta estúpida. Bueno, la 1 es que demostrar que el 0, este de aquí, pertenece a W1, otra vez como pregunta, y la idea es decir que sí, ¿no? Sí, el vector 0, así póngalo con palabra en su demostración, el vector 0 sí cumple porque su primera entrada es 0, ¿no? Y cumple con la propiedad, cumple con que 0 es mayor o igual que 0, ¿no? Porque son iguales. Entonces el 0 sí lo cumple. 2. 2, sí, ¿no? Que yo tengo un alfa más beta. ¿Qué? Perdónme. Tengo un alfa, beta en W. Demostrar que alfa más beta, pues también pertenece a W. Bueno, agarrar un alfa significa agarrar un A1, así hasta un AN. Agarrar un beta significa agarrar B1 y Bn, de tal suerte que A1 sea mayor que 0 y B1 sea mayor que 0. Entonces ahora los voy a sumar. ¿Qué me va a dar? La suma de Rn sabemos que es entrada por entrada, entonces la primera entrada de este nuevo vector es A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3, y así sucesivamente hasta AN más BN. Bien, ahora ¿cómo sé si este pertenece a W1? Me tengo que fijar en qué, en su primera entrada. Su primera entrada, ¿qué es? ¿Positiva o negativa? Entonces A1 más B1 es positivo porque A1 es positivo y B1 es positivo. Entonces cuando sumo A1 más B1, pues es mayor que 0. Esto recuerden que es también unas propiedades que se ven en cálculo 1, que es que están en el conjunto P y como el conjunto P cerrado y unas cosas ahí raras. Entonces eso sí cumple, ¿no? Por lo tanto, alfa más beta sí está en W1. Pero ¿qué pasa con la multiplicación? Aquí es donde suena raro. La multiplicación es que yo tengo que agarrar un real, ¿no? Y ¿y qué? Y alfa en W. Entonces, bueno, voy a agarrar un alfa que está en W, A1 hasta N, y voy a multiplicar, bueno, aquí voy a cambiarle otra vez el escalar por M para que no se confunda con esas A, y le voy a multiplicar M por alfa. Esto me va a quedar M por A1 y M por AN. Bien, ahora me voy a fijar en esta entrada, ¿no? M por A1 es mayor que 0. Bien, ¿cuándo algo es mayor que 0? Cuando se están multiplicando dos términos. Siempre y cuando ambos términos sean o positivos o ambos sean negativos, ¿no? Lo que se tiene es que A1 es mayor que 0 y M no tiene restricción. Porque en las propiedades de que sea subespacio vectorial, aquí hay un para todo. Para cualquier escalar se debe de cumplir que este de aquí debe estar en que M por alfa debe estar en W para cualquier M. Sin embargo, como M no tiene restricción, en particular, si agarro a M igual a menos 1, M por A1 es menor que 0. Por lo tanto, M por alfa, que esta es la entrada y este es el vector, no pertenece a W1. Entonces ya encontramos un solo vector que no cumple con la propiedad. Por lo tanto, W1 no es espacio vectorial, subespacio vectorial. Porque no tiene a todos los vectores que yo puedo multiplicar con esta M. Fíjense que en este ejercicio es interesante por la siguiente razón. Imagínense que en vez de agarrar Rn voy a agarrar R2. Y estoy agarrando a W igual, pero ahora en vez de poner tantas entradas solo voy a poner 2. Entonces que se cumpla que A1 sea mayor que 0. Si yo dibujo un plano cartesiano, que más o menos es lo que significa R2, un vector sería dibujado por un punto, ¿no? Por ejemplo, este punto de aquí, o este punto de aquí, y este punto de acá. Por ejemplo, este tendría entrada A1, A2, A1, A2, este de aquí que tenga B1, B2, este que tenga C1, C2. Ahora fíjense, si yo les pregunto,
quién es, cómo puedo dibujar gráficamente a W, ¿qué dibujarían? Sería cuando A1 sea mayor que 0. Y aquí podemos entender que A1 pues son los que están sobre este eje y A2 sobre este eje, ¿no? Porque son aquí como X y Y, por así decirlo. Entonces son las A1 que sean positivas. Entonces fíjense que si yo quiero dibujar a los vectores e imaginármelos, son aquellos que están aquí en esta área. Todos los que están en este lugar tienen como característica que A1 es positivo, ¿cierto? Entonces esa es una manera también de ver que W, o sea, entender gráficamente qué es el subespacio vectorial. Es un conjunto, el conjunto R2 es todo el espacio, pero W va a ser solamente aquellos que están del lado positivo de A1, ¿vale? Y fíjense que algo interesante es que cuando, por ejemplo, yo quisiera que algo fuera un espacio vectorial, me gustaría que estuvieran tanto las partes positivas como sus inversos. Pero, por ejemplo, si yo tengo aquí un elemento que le voy a llamar X, Y, ¿cuál sería su inverso? Menos X, menos Y, que estaría de este lado. Entonces, bajo esas ideas, este punto no está en la parte roja, pero este debe de existir porque es el inverso de este punto que está aquí. Entonces, de ahí ya puedo sospechar que este no es un espacio vectorial, porque no contiene a sus inversos, ¿vale? ¿Qué sería un espacio vectorial para R2? Es una interesante pregunta, ¿no? ¿Cómo tengo que dibujar a algo para que incluya tanto a los negativos como a los positivos y restringirlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy interesante, esas preguntas como que me agradan de espacios vectoriales. Así que bueno, les voy a dejar la siguiente tarea que también viene aquí en los ejercicios, que es la misma idea, pero ahora los conjuntos son los siguientes. Son los alfa en Rn tal que, aquí Rn, perdón, tal que se cumple que A1 más 3 A2 igual a A3. Bueno, es eso, ¿no? Espérense, déjenme los pongo en contexto otra vez porque tal vez se perdieron un poco. Si yo ya me estoy perdiendo. Aquí, fíjense. El Hoffman de la pregunta es esa, ¿no? Si B son los Rn y son todos los conjuntos, vamos a agarrar ahora los vectores tal que cumple que la primera entrada más 3 veces la segunda entrada es igual a la tercera entrada. Ese va a ser el conjunto. Demostrar si es espacio vectorial o no. Y hecho vamos a poner al conjunto W2, ¿no? Entonces, W2 es espacio vectorial, esa es la tarea que les dejo. Fíjense que es interesante, nada más para que se queden con un poquito de idea, es que qué vector, o sea, primero den ejemplos, qué vector cumple con esta propiedad. Por ejemplo, recuerden que un vector Rn es este. Uno en particular, por ejemplo, sería 1 más 3, digo 1,3, y esta tercera entrada ya depende de las otras dos, que sería 1 más 3 veces A2, ¿no? Que sería en este caso 10. Y aquí puede variar lo que ustedes quieran, ¿no? Hasta 0. Este vector sí pertenece a W2 porque cumple con esta característica que si yo agarro la primera entrada, a la segunda la multiplico por 3 y le sumo la primera, me da la tercera entrada. Ahora la pregunta es, ¿todos los vectores que cumplen con esta característica hace que sea un subespacio vectorial? Aquí es subespacio. ¿Vale? Entonces esa es la tarea que tienen que checar. El inciso C es aquellos que los alfa en Rn tal que A2 sea igual a A1. D son las alfa tal que A1 por A2 sea igual a 0. Y E es las alfa tal que A2 pertenece a los racionales. ¿Sí? Hagan la misma idea con que lo que hicimos con el ejercicio. Tratar de dibujar, por ejemplo, quién es, bueno, para el caso de R, en este caso no se puede dibujar para R2, pero para R3 sí. Dibujarlos para R2 o R3, según convenga, para que ustedes más o menos entiendan qué es lo que están tratando. O sea, que los vectores no los vean como algo muy abstracto, sino que para el conjunto que se están tratando, pues les puedan dar una interpretación geométrica. Bueno, si quieren, ¿no? La verdad, lo que quieran está bien. Pero lo que sí tienen que demostrar es que si con estas características, estos conjuntos son subespacios vectoriales, ¿vale? Luego les voy a dejar más, espero que haya quedado claro. Y bueno, cualquier cosa me avisan. Cuídense.